10%. 10%. Un taux très éloigné des niveaux énormes de bénéfices réalisés par les multinationales au Chili pendant des années. Le calcul est implacable. Pour nationaliser, l'État chilien n'a pas besoin d'indemniser les entreprises nord-américaines. Et si ces hommes avaient vu juste, considérer qu'il existe des bénéfices excessifs, l'idée a 40 ans, elle me semble pourtant aujourd'hui encore tellement actuelle. Et le discours de Salvador Allende à l'ONU en octobre 1972 en est une preuve de plus. Quand il vient à New York défendre sa doctrine politique et mettre en garde le monde devant un nouveau danger. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Le message est universel, le moment historique. Les représentants des nations de la planète se lèvent et applaudissent longuement. Tous sauf un, l'ambassadeur des États-Unis. Par cette attitude, il marque son hostilité au président Allende. Un signe de plus que le sort de l'expérience chilienne est déjà scellé. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.